A primera vista, los temas más relevantes en el país y el mundo con expertos en la materia. A primera vista. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que les estén pasando de lo mejor en este jueves, ¿verdad? Jueves 23. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radiolaRR.com. Sean todos bienvenidos a este espacio originado desde los estudios centrales de la RR, Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde, Radio Roja. En esta radio hacemos República. Soy Francisco Gómez, sean bienvenidos. En esta oportunidad, bueno, ayer el tema del día sin duda ha sido el fallecimiento del expresidente de la República, Mauricio Funes, que falleció en Managua, Nicaragua. Allí serán velados sus restos mortales. Ha dado sus condolencias también el gobierno nicaragüense, más no el gobierno salvadoreño, que no ha dicho nada. Diputados de oposición, Marcela Villatoro, ante la pregunta, sí mencionó algo. Los demás, pero por voluntad propia en sus redes sociales, que ahí es donde se expresan, porque no les están preguntando nada, allí han estado callados. Algunas organizaciones sí lo han hecho, otros se burlan, otros sí expresan sus condolencias, en fin. Estamos viviendo en una era de mezquindad bastante grande, sin duda. Pero a eso nos han enseñado, o les han enseñado y están haciendo caso, a que nieguen muchas cosas y son opiniones muy de ellos. No, hay muchas personas que crean sus opiniones a partir de lo que leyeron antes de hablar de ese tema que se van a investigar inmediatamente, o lo que han escuchado. Les dicen, ¿cómo es? Donde va Vicente va toda la gente. 1 minuto pasa de las 7, sean bienvenidos. Con nosotros, el economista César Villalona. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que ya se los decimos. Pero primero le doy la bienvenida a nuestro invitado César. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? Un gusto estar contigo. Un saludo a la... Bueno, muchas gracias, César. ¿Qué vamos a hablar ahora? Como anunciamos en las redes sociales, ya el tema es logros del gobierno 2009-2014 en la era de Mauricio Funes. No estamos hablando de lo que prometió, sino los logros, cómo se implementaron y cómo muchos de ellos hasta ahora siguen vigentes a medias, o los han invisibilizado o los han desaparecido completamente. Así que sean bienvenidos a este espacio. César, 2004-2009, el quinquenio de Mauricio Funes. ¿Qué tuvimos para luego ir detallando brevemente cada uno de estos puntos? Bueno, yo creo que el gobierno de Mauricio Funes fue posiblemente el mejor gobierno que hemos tenido en el país, por lo menos desde el siglo pasado para acá. Seguramente que sí. Analizándolo en función de los intereses de las mayorías populares, de los sectores de menos ingresos, los sectores empobrecidos, marginados. Creo que es el que más ha hecho por esa población, y me parece que esa es una tarea de un gobierno, porque hay que priorizar las políticas en función de los que menos tienen. Eso no quiere de la sociedad, pero hacer énfasis en eso social o en esos grupos sociales. También fue un gobierno que fortaleció el Estado después de un desmantelamiento que hubo durante 20 años de políticas neoliberales, que tuvo una política exterior independiente. Entonces redistribuyó el ingreso, redujo la pobreza. Me parece que fue un gobierno bastante bueno en un contexto difícil de crisis económica
encontró al país, podemos detallar eso, por políticas neoliberales y de una crisis internacional que estaba afectando al país. Difícil. Y la situación mejoró en esos 4 años, 5 años, y mejor que se aplicó de inversión social en muchos programas. Esa es una valoración general que yo creo que la podemos ir detallando. Correcto, César. Bueno, vamos a ir en detalle. He podido constatar, no constatar, sino que percibir a través de muchas opiniones desde la salida de Mauricio Funes como presidente de la República en el 1 de junio del 2014, de que lo que más se destacó, a pesar de que hay muchos detalles en los que usted ya mencionó, pero los programas sociales creo que fue lo que más impacto creó: la gratuidad de salud, la gratuidad de la educación, Ciudad Mujer, entre otras tantísimas cosas que se dejaron dentro de estos gobiernos. Pero entremos en detalle, quizá comenzando por los proyectos sociales, César, que pudiésemos enumerar y que sí tuvieron impacto real sobre el sector poblacional que iba dirigido. Sí, mira, primero me gustaría destacar brevemente cómo arranca el gobierno. En el año 2009, antes de desarrollar esta parte, en el año 2009 había una crisis internacional que había comenzado en el año anterior. Todos lo recordamos, la crisis que le llamaron hipotecaria en Estados Unidos, donde se desplomó la producción, quebraron muchísimos bancos. Esa crisis se trasladó a Europa y afectó a muchos países. Ese año, 2009, la economía salvadoreña tuvo una caída de menos 2.1%, es decir, una tasa negativa de la producción, un desplome. Se parece un poco al 2020, el año del COVID, pero el 20 fue incluso, creo que más fuerte, pero el 9 arrancó con números rojos. Lo que sucedió fue que las exportaciones a Estados Unidos cayeron casi 10%, la remesa casi 10%, las empresas exportadoras despidieron personal, cayó el consumo por el desempleo y por la caída de ingresos vía remesa. La empresa privada redujo la inversión ante una caída del consumo, el crédito a la banca cayó 24%, y se desplomó la producción de bienes y servicios 2.1%. Y el gobierno redujo sus ingresos ante una caída de la economía en 13%. Cuando Mauricio Funes llegó, se necesitaban 850 millones de dólares para terminar el año, el gobierno. Entonces, era un escenario muy negativo. ¿Y qué fue lo que se hizo entonces? Se aprobó, se inició un plan anticrisis. Se me olvidó decir lo siguiente: la pobreza afectaba al 40% de la población en el año 2008. 40%. Así veníamos del año anterior. Y estamos en el 9. Mauricio toma posesión en junio. Y se aplica un plan anticrisis de medidas económicas y sociales que ese mismo año mejoró la vida de la población, de sectores empobrecidos. Se adoptaron medidas como la eliminación de la cuota voluntaria en los servicios de salud, se importó insumos y se le dio a precio de costo a 400,000 productores del campo. Se iniciaron proyectos de capacitación en servicios de educación, comenzó el programa de alfabetización, los paquetes escolares, la entrada de uniformes inútiles, y comenzó, aunque el año escolar ya había arrancado, comenzó en ese mismo año. Y cuando terminó el año con estas medidas, bueno, se tomaron algunas medidas para aumentar los ingresos del gobierno, como la venta de bonos por 800 millones y también algunos impuestos a las bebidas alcohólicas, de carbonatadas,
las personas que tienen, se redujo la pobreza en el año 2009 en 38%. Cuando cerró ese año, a pesar de la caída de la producción en todos los sectores, la caída de la producción industrial y agrícola de 5%, el apoyo del gobierno a muchos sectores marginados y empobrecidos permitió que la pobreza cerrara en 38%. Eso para mí fue un hito. En un año donde cae el Producto Interno Bruto y cae la pobreza, quiere decir que el Estado jugó un rol de apoyo a los sectores empobrecidos. Eso fue un logro del año 2019. Y ese mismo año se iniciaron ya y comenzaron a desarrollarse en el 2010 una serie de programas sociales, como el de los paquetes agrícolas, que ya venían en el gobierno de Saca, de entrega de semillas, etcétera, a los agricultores, pero se amplió en cuanto a la cantidad de personas. El programa de comunidades urbanas y rurales solidarias, que era rural y se extendió a la ciudad, de apoyo a una gran cantidad de gente con proyectos de desarrollo. El paquete de escolares, uniformes y útiles ya en el 2010 y en lo adelante continuó. Darle 2 a las niñas que van a la escuela, a los niños, darles útiles escolares. $70 millones costaba eso. Durante 5 años estamos hablando de $350 millones, que es como hablar hoy en términos del valor del dinero como de 600 millones. Porque hoy todo vale el doble. 350 millones es una cantidad enorme de dinero para el tamaño de la economía y de las finanzas públicas de aquella época. Alimentación, inició el programa de alfabetización, ya decía, continuó en el 2010 en todos los años sacando gente del analfabetismo. El programa PATI de ayuda temporal al ingreso a jóvenes, $100 para que estudiaran, para que hicieran algunas labores de emprendimiento, en algunos casos. Se inició el programa de agricultura familiar de apoyo al sector agropecuario y otro programa de apoyo al agro como acuicultura familiar en municipios de pobreza extrema, el programa de desarrollo rural, amanecer rural, desarrollo agropecuario, la pensión de $50 a los adultos mayores de 70 años en condición de pobreza extrema, que en los 5 años de Mauricio llegó a beneficiar a 26,000 adultos mayores. Ese comenzó también, ese de pensión en el 9 y se extendió en todo el día hasta el 14 y continuó durante todos los gobiernos, los 2 gobiernos del frente. Bukele es el que lo ha quitado prácticamente. Y se iniciaron otros programas de infraestructura, de viviendas populares, en fin, fueron 14 los programas que se desarrollaron y que fueron aprobados en el 2013 ya como política pública permanente, porque se aprobó la ley de desarrollo e inversión social para crear un sistema de protección social universal con estos 14 programas. He mencionado lo más importante, que todo el mundo lo recuerda: paquetes escolares, alimentación escolar, el PATI. Bien, y también en el 12 se incorporó dentro de esos 14 Ciudad Mujer, un programa de apoyo directo a las mujeres, donde le dan asesoría en muchísimos temas y que lo vincularon a cierto a proyectos de emprendedurismo, de inversión para montar negocios en las áreas urbanas y rurales. Entonces, conectivo, y ya para el 2014, cuando termina el gobierno de Mauricio Funes, la pobreza afectaba al 32% de los hogares. Estos son los datos que a mí me parecen más relevantes. Una pobreza de 40, llega Funes, la baja a 39 y en los siguientes años termina en 32. Luego vienen los 5 años del gobierno de Sánchez Serén y bajó a 22.8, siguió bajando. Hoy está en 27.3, con Bukele ha subido.
pero Funes la baja y el 2014 ya en el gobierno de Funes por la Digeste, que es la misma institución que lo sigue haciendo. Hoy cambió de nombre con Bukele, pero fue la misma que hizo la encuesta del 19, del 20, del 21, etcétera. La cantidad de personas que salieron de la pobreza fueron 560,000. 560,000 personas pobres menos en el 14 que en el 16. Al mismo tiempo, se crearon un sistema de protección social de la mujer con la creación, la aprobación de la ley de no violencia de las mujeres, que tipifica 8 formas de violencia: la violencia simbólica, la violencia femenina, etc. Y le da atribuciones o le da obligaciones a políticas que eliminen la violencia contra la mujer o traten de impedirla. Son acciones preventivas y para reducir la desigualdad, porque fueron 2 leyes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, modificar los materiales educativos para que no haya expresiones ahí alusivas a la violencia contra la mujer, discriminación hacia la mujer. También en los programas de radio, en la televisión, el Ministerio de Gobernación tenía que garantizar eso. Fueron 30 y pico de instituciones. Eso se inició en el gobierno de Funes. Esa ley se aprobó. Y se crearon oficinas de defensa, de protección de los derechos de la mujer en muchas instituciones públicas, incluyendo la PNC. También, como parte del sistema de protección social de la mujer, entró Ciudad Mujer, un proyecto por el que pasaron ya en los 10 años. ¿Sí? Se aumentó el apoyo al IDEMO, el presupuesto del IDEMO y los programas del IDEMO, con un mejor recibieron. La alimentación escolar, mujeres. La pensión básica universal, también mujeres. De las personas alfabetizadas, el 67% fueron mujeres. De la salud, se crearon bancos de leche materna, espacios de protección a la mujer antes del parto, que se llaman casas de espera materna. Se creó el Hospital de la Mujer en el gobierno de Funes, una inversión importante. Hay muchas más cosas, pero fue un sistema de protección. Y se creó un sistema de protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. ¿Cuáles fueron los programas? Bueno, primero la creación del CONA de defensa, el ente rector de las políticas para la niñez y la adolescencia. También la propia alimentación escolar apoya a esta población. El programa PATI apoya a esta población. Jóvenes. Sí, tenemos bastante dificultades con el audio, César, con el tema que tenemos en este momento de la transmisión que se está originando. Tenemos mucha interferencia y como que nos está fallando un poco la conexión también. Así que vamos a tratar de restablecer esta señal para que podamos tener una excelente comunicación con César Villalona y esta explicación de los 5 años de gobierno de Mauricio Funes. Hablamos del periodo 2009-2014, el primer gobierno del FMLN. No toma Mauricio Funes al país en las mejores condiciones y a nivel mundial también se estaba viviendo una crisis, pero así toma Mauricio Funes a El Salvador para esa gestión que se está realizando o se estaba realizando en esos momentos, bastante complicada, como ya les decía, César. Así que dice, pregúntale si ya aprobaron el presupuesto general de la Nación y si ya se fue publicado en el diario oficial. Sí, ya fue aprobado el presupuesto general de la Nación.
Roxana. Ya la segunda pregunta dentro de ello también la vamos a conocer por parte de César Villalona, economista, en esta oportunidad. Bueno, César, continuamos, esperemos de que ya tengamos una mejor comunicación para poder estar también con todos nuestros oyentes. Adelante, al economista César Villalona. Continúe, Sí, César. mucho gusto. Mira, se está oyendo bien. Mucho mejor, Eh, mucho mejor. Pensaba que podía pasar mucho mejor. Ok, entonces, me refería a un sistema de protección de la mujer, eh, los programas sociales que quedaron en la ley, de la niñez y la adolescencia también se creó un sistema de protección y de la juventud. Estuve señalando algunas acciones para este sector y también eh, se hizo una reforma de salud, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de Salud, han expresado opiniones muy positivas, han hecho evaluaciones que demuestran las virtudes de esa reforma. ¿En qué consistió? Vamos a hacer un resumen breve. Se crearon 576 equipos comunitarios de salud integrados por médicos, médicas, enfermeras, promotores de salud que llegaban a los hogares para dar atención primaria en salud. Las unidades de salud, como resultado de esa reforma, se multiplicaron en el país. Pasaron de un poco menos de 400 a un poco más de 800 unidades de salud, o cerca de 800 unidades de salud. También se aprobó la ley de medicamentos, que permitió bajar los precios de más de 7,000 medicinas. Incluso la reforma de salud incluyó un componente de participación de organizaciones de la sociedad civil, como el Foro de Salud Primaria de Salud a través de los ECO, las unidades de salud, pero también se hizo el Hospital de la Mujer, entre otros hospitales. Toda esa inversión que se hizo en salud permitió mejoría en 3 indicadores básicos. La mortalidad materna bajó de 49.7 por cada 100,000 niños y niñas que nacen a más o menos, en el gobierno de Funes, más o menos 28%. Luego eso bajó a 24%. Cuando llegó 2019 ya estaba en 24%, como resultado de esta reforma. La mortalidad infantil cayó de 23 por 1,000 a 9, por debajo de 2 dígitos, que son pocos los países de América que tienen una mortalidad infantil de menos de 2 dígitos. Estados Unidos, Canadá, Cuba, Costa Rica, Uruguay, Chile, El Salvador entró en esa lista. Y el gasto de bolsillo, porque la reducción de los precios de los medicamentos, el Ministerio de Salud calcula el gasto de bolsillo cómo se reduce por esta reducción, que fue de casi 300 millones de dólares, que se ahorró la población con esta reforma. No fueron esos los únicos logros, pero son los que más se destacan dentro de la reforma. Cuando uno ve todo eso, dice, bueno, pero esto fue un gobierno que invirtió la inversión social entre el 9 y el año 2014. Una parte de esos recursos provino de medidas fiscales, como por ejemplo el aumento del impuesto a la ganancia de las empresas de 25 a 30%. Las que ganan más de $150,000. Eso molestó a la ANEP más, por el lado, porque la Sala de lo Constitucional bloqueó medidas, como el impuesto del 1%, y no pagan impuestos, y no cierran. Entonces, esa parte de la pese a los bloqueos de la Sala de lo Constitucional a las medidas fiscales como esa que mencioné y otras, el gobierno logró aumentar su recaudación
controlando la evasión y con aquella medida fiscal del 5% a la ganancia de las empresas. Y obtuvo, pasó de tener una carga tributaria de 12.7 a 15. Es decir, de cada $100 que se generaban en la economía, cuando llegó Funes, el Estado se quedaba con 12.7 y cuando él terminó se quedaba con 15. Tenía un poquito más de recursos. Y también hubo financiamiento externo, sobre todo para proyectos de infraestructura vial, que fue otra área que se desarrolló. Las inversiones en carretera, en paso de nivel, se repararon más de 300 cárcavas, se hizo la carretera Monseñor Romero, entre muchas otras obras, y también inversiones en energía, en proyectos de energía solar que los dejó Funes y que comenzaron los dejó ya en contratos. El gobierno Sánchez Serén, de generación de energía solar y de desarrollo de la energía hidroeléctrica. Se cambió, comenzó a cambiarse la matriz energética para bajar los costos. Y toda esa inversión en infraestructura generó una modernización de la carretera. Bueno, el Fomilenio 2, el Fomilenio 1, con perdón, se terminó con Funes, y el 2 lo negoció él, y a través de ese se hizo la carretera que va del aeropuerto a Zacatecoluca, ya en el gobierno de Serén. Pero eso fue una herencia de Funes, entre otras inversiones. Fueron más de 700 kilómetros de carretera que se hicieron en la inversión en carretera, ya sumando los dos gobiernos. Una buena parte en el gobierno de Funes, con Gerson Martínez como ministro en social, en infraestructura y en energía, cambio de la matriz energética. Por el lado de la economía salió de la crisis en el 2010 y comenzó a tener tasa positiva de crecimiento en el 2010 y de manera sostenida hasta el año 2014. La economía creció 2.6 promedio y venía de una tasa negativa de menos 2.1. Los programas de apoyo al agro fueron importantes. Se redujo la dependencia alimentaria de maíz y frijol, se logró casi autosuficiencia. Y aumentó en un 13% la producción de aves, el hato ganadero, etcétera. También aumentó la producción industrial. Entonces se sacó la economía de la crisis por la que atravesaba. Y finalmente yo señalaría también un aspecto importante que tiene que ver con el fortalecimiento del Estado. El Estado se fortaleció. El gobierno de Arena había privatizado 28 empresas públicas. 28. Y le había quitado muchas funciones al Estado a partir de una política neoliberal que consiste en debilitar la esfera pública. Con Funes se crean las 6 sedes de Ciudad Mujer, se duplican las unidades de salud, el Hospital de la Mujer, se crea Bandesal, un banco de desarrollo para apoyar a los sectores de menos ingresos, es decir, micro, pequeñas empresas, incluso a una parte del agro. Se creó también una estructura de apoyo a los lisiados. No recuerdo el nombre de esta institución. Este fondo del lisiado se modernizó y también los lisiados de guerra se beneficiaron con el aumento de los salarios, porque el salario mínimo se fija de acuerdo, el aumento del salario mínimo automáticamente aumenta las pensiones de los lisiados porque estaban amarrados, ya Bukele lo quitó y se aumentó el salario un 22%. La inflación en el gobierno de Funes en los 5 años fue 1.2% y el salario mínimo subió 22%. Eso también influyó en la reducción de la pobreza. Y se generaron 100.000 empleos, de los cuales 80.000 fueron en el sector privado. Estamos hablando en el sector privado de más o menos 17.000. Si divide 80 con perdón entre 5, eso te da alrededor de más o menos 13.000, 14.000 empleos por año en el sector privado.
Y si suma lo del empleo público, está hablando de 20.000. Entonces la tasa de desempleo se detuvo. No siguió aumentando el desempleo en el país. Bajó un poquito incluso, como de 7 a alrededor de 5.8. Y lo otro es el sector informal, ¿verdad? Estoy hablando del desempleo abierto, de la gente que no tiene ningún empleo. Crecieron las exportaciones de bienes y servicios más de 4%, que no es una tasa mala. Entonces la economía despegó, la inversión privada, vino un poco de inversión extranjera, un poco más que en el último gobierno de Arena. En fin, hubo una mejoría importante. El Estado también se fortaleció, se me olvidaba decir, a través de la creación de la Dirección General de Medicamentos y de todas las inversiones que se hicieron en salud y los programas sociales. Entonces se detuvo la política de desmantelamiento de lo público que se venía impulsando en los gobiernos de Arena. Este es otro legado importante, detener el neoliberalismo. No revertir lo hecho, pero no continuar las políticas neoliberales, sino fortalecer la esfera pública. A nivel político, en el gobierno de Funes se establecieron relaciones con Cuba. Y Cuba comenzó a dar apoyo en el programa de alfabetización, en programas de salud, de apoyo al agro y de deportes. Se estableció relaciones con la República Árabe Saharaui y se ampliaron las relaciones con Rusia, que creo que se estableció un consulado. Y la política exterior no fue un instrumento. Logró la soberanía. Era un presidente soberano que no respondía a los intereses de gobiernos de Estados Unidos como los gobiernos de Arena, que hasta apoyaron el golpe de Estado a Chávez y que después incluso con el control del Congreso, Arena y los otros partidos de derecha reconocieron a Micheletti como presidente de Honduras. Mauricio Funes nunca apoyó el golpe de Estado a Mel Zelaya. Eso fue un cambio en la política exterior que también hay que resaltar. Y en el gobierno de Funes se aprobó la representación proporcional en los municipios y el voto en el exterior, que fueron elementos importantes. También cambio en el sistema político. Y todo eso se hizo desde el Ejecutivo y logrando algunas alianzas para tomar algunos acuerdos en la Asamblea Legislativa controlada por la derecha. Porque la Asamblea Legislativa controlaba el órgano legislativo. Funes llegó por el FMLN, que no tenía más que 35 diputados. No podía ser mayoría de 43, la mayoría que le dicen simple, para aprobar nada, y mucho menos la calificada, que eran 56 votos de 84. La derecha tenía el control del órgano judicial, el control de la Corte de Cuentas, el PCN, para proteger la corrupción de todos esos años de gobierno PCN y Arena. Tenía el control de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República, es decir, del órgano legislativo, el judicial y estas otras instancias importantes, incluso hasta el Tribunal Supremo Electoral. Y en ese marco se hace toda esta política social, se establece una soberanía política y se mejora, moderniza la infraestructura. Yo creo que todo eso tiene que ser reconocido, independientemente de la posición ideológica que se tenga, ¿verdad? Son logros definitivos. Y finalmente, sacó a la luz los casos de corrupción, muchos casos de corrupción en los gobiernos de Arena. Funes presentó más de 100 casos de corrupción ante la Fiscalía y logró que se destapara el caso de Paco Flores y de Solván. Robó. En los 20 años de Arena, la corrupción anduvo por los 4.000 millones de dólares. Entonces, revelar todos esos hechos sin tener incidencia en el órgano judicial ni en la Fiscalía, no es como hoy que Bukele controla al fiscal, controla la Corte Suprema y una buena parte de los jueces. Funes no tenía control de nada de eso, ni lo quería, porque Funes presidía el órgano ejecutivo, no iba a tratar de tomar decisiones en los otros órganos. Pero fue tal la presión que ejerció y la forma en que divulgó estos casos de corrupción y que lo documentó,
que la fiscalía tuvo que actuar en el caso de Flores. Y habían otros casos, ¿verdad? Que lo trataron de tapar, pero la opinión pública los conoció. Todo eso fue también un aporte en materia de transparencia y de combate a la corrupción, que creó las condiciones incluso para una segunda victoria electoral del FMLN. Bien, este es como, digamos, de izquierda y el primer gobierno del FMLN. Los gobiernos del FMLN, pero específicamente el de Mauricio Funes, dejó mucho al país. Ya habló usted de estos programas sociales, de la economía, cómo la deja Mauricio Funes, pero si lo vemos a niveles comparativos, no sé si podamos tener este dato a grandes rasgos, por lo menos, de 1 o 2 gobiernos anteriores, 1 o 2 gobiernos después de Mauricio Funes. O sea, Mauricio Funes, entiendo, de que pagó mucha deuda que se tenía del país, sube el PIB, baja la pobreza, mejora la escolaridad, hay mucha inversión en lo social, cosas que otros gobiernos quizás no lo priorizaron, César. Sí, en la parte social, Funes creó las bases de todos estos programas sociales que se desarrollaron en los gobiernos del frente. Es decir, en su primer gobierno creó las bases para la continuidad de ese ritmo. Y esos programas en el segundo gobierno se ampliaron. Se mantuvieron lo que ya estaban, incluso el de pensión subió, benefició a 37,000 personas. Los demás tuvieron continuidad y se incorporaron programas nuevos. Pero eso fue totalmente novedoso. Aquí no había un sistema de protección social. Eso no existió en los gobiernos de Arena en los años 80 durante la guerra, ni de los años que creó el INPE. Pero aquí estamos hablando de un sistema integrado de 14 programas aprobados por ley, más otros que no estuvieron aprobados por ley. Fueron 25 los programas, los cuales fueron 5. El INJUVE llegó a manejar 7 programas antes de que lo eliminara el gobierno de Bukele. Eso no tiene parangón. Podemos decir que el gobierno de Serén fue la continuidad y la ampliación, pero no se puede comparar eso con ningún otro gobierno. Y el gobierno actual ya eliminó 33 de esos 40 programas y a otros 3 le quitó dinero. Le ha quitado dinero. Solo se mantienen 4. Se mantiene el de paquetes escolares, que lo siguen entregando y no lo entregan a tiempo y ya no van a dar 2. La alimentación escolar con menos dinero porque le han quitado, prácticamente no están dando el vaso de leche. Se mantiene el programa de Ciudad Mujer, muy debilitado, hay que decirlo, pero digamos que todavía es un programa que no ha sido eliminado, y el de pensión básica, que lo mantienen, pero no lo entregan de manera frecuente, y tienen retrasos enormes. En un año lo entregan en 2 meses, cuando ese era un programa que tenía que entregarlo todos los meses, o bimensual $100. Se mantiene el de los $100 de los que ese se aprobó en el gobierno de Funes con $50, veteranos y veteranas de guerra, y con Serén subió a 100. Se ha mantenido, pero no ha subido. Entonces, pero Bukele le quitó todo lo demás. 7 del INJUVE, 5 de apoyo al agro, viendo la salud de la mujer, nuestros mayores derechos para personas de más de 60 años en condición de pobreza, ayuda en nutrición, espacio de recreación, salud, ese lo quitó también, entre muchos otros. Y la reforma de salud ya se ha comenzado a revertir. ¿Qué gobierno hizo una reforma de salud como la que se hizo en el gobierno de Funes? Eso no lo hicieron los gobiernos del PCN, ni el gobierno de Duarte. Y si nos vamos más para atrás, mucho menos. Serén la continuó, pero Funes es el que crea la reforma. Surge en el 9. La diseña la doctora María Isabel, que tiene un mérito en todo esto. Y con Bukele ya cerraron 17 equipos comunitarios de salud. Ya los equipos comunitarios de salud no tienen a los hogares y las comunidades, sino que la gente tiene que ir a las unidades
salud. No hay una unidad de salud nueva. No conocemos ninguna unidad de salud nueva. Hay todo un retroceso. El presupuesto en el primer nivel de atención de salud en términos de lo ejecutado es menor que en el año 98, que en el año 2018. El del 24, menor que el 18. Y este año le recortan al Ministerio de Salud 155 millones, incluyendo el primer nivel de atención. Le recortan a 54 millones a 30 hospitales. Hay una reversión tremenda con Bukele en todo este sistema social que se creó. Bukele eliminó el programa de alfabetización de adultos y el analfabetismo no se reduce. Lo eliminó. Aquí no se está alfabetizando. El programa Yo Sí Puedo, que se estaban sacando municipios del analfabetismo, se declararon libres del analfabetismo más de 150 municipios y 4 departamentos. Eso se detuvo en el 2019, cuando llega Bukele. Lo sacan del presupuesto en el 20. Entre muchas otras cosas. Lo otro, que en el gobierno de Funes la deuda pública aumentó como en 4.000 millones de dólares. Pero la pobreza se redujo de 40 a 32% de los hogares. ¿Para qué fue ese endeudamiento? Una parte fue para pagar las pensiones del sistema público con las AFP, que ya eso venía aprobado en el 2007 en el gobierno de Saca, que las AFP prestaban para pagar pensión del Seguro Social a 100.000 jubilados y jubiladas, pero se le pagaba a las AFP, se pide prestado y se paga los fondos de la gente. Bien, ese mecanismo lo dejó Arena. Entonces continuó, todavía hoy continúa, con la diferencia de que pide prestado y no se paga. No se pagó en el 23, 24, 25 y 26. Pero ese es un crecimiento automático que no podía no crecer porque con eso se paga la pensión del sistema público. Ok, pero se pagaba. Otra parte de la deuda fue para obras de infraestructura. Eso es importante. ¿Cómo se hace una carretera? ¿Cómo se hizo la Monseñor Romero? ¿Cómo se hicieron todas esas obras en infraestructura? Y otra para apoyar programas sociales. El Hospital de la Mujer. En el gobierno de Saca hubo una corrupción de 40 millones, no se construyó, que le llamaban hospital de maternidad. Y Funes asume la deuda heredada por la corrupción de Saca y tiene que hacer el hospital. Se hizo con financiamiento externo. Pero todo eso mejoró los índices sociales, elevó la capacidad productiva de la economía. La economía creció 2.7, se recuperó el agro y aumentaron los ingresos públicos, con eso se pagó la deuda. Nunca se cayó un impago. No hubo que estarle diciendo al Fondo Monetario, présteme dinero para aplicar un programa de recorte de gasto, como está haciendo Bukele, sino que eso fue invertido en lo social, fundamentalmente, y en infraestructura, y para levantar la economía. En el gobierno de Bukele, la deuda creció en 12.000 millones de dólares en los primeros 5 años, dependiendo del momento que tomemos. Si tomemos cuando llegó en junio, que se fue Serén, hasta noviembre de 2024, estamos hablando de 5 años y 6 meses, son 12.000 millones. Y si lo dejamos hasta junio, son alrededor de 11.500 millones. Es decir, más del doble de lo que creció en el gobierno de Funes. Más del doble. Incluso más que lo que creció en el gobierno de Funes de Serén juntos, que fue 8.000 millones. Y con Bukele la pobreza aumenta en 130.000 personas. Crece la deuda y crece la pobreza. Ese es un fracaso completo. Y han caído en un impago con las AFP. Entonces, un endeudamiento que ayuda a mejorar la economía, a elevar los ingresos públicos, a reducir la pobreza, a modernizar la economía, a elevar la capacidad productiva del sistema, no es negativo, porque con eso se paga la propia deuda. Además, con Funes la deuda llegó a 50% del PIB. Hoy está en 90% del Producto Interno Bruto. Llegó a 55, con perdón, y hoy está en 90%. O sea, era una deuda manejable. Funes le deja una finanza pública sana a Serén, a pesar del boicot de la Sala de lo Constitucional.
a medidas que le daban más ingreso al gobierno. Si lo compara con el gobierno precedente, no hay nada que hablar. Saca dejó un país en bancarrota, con caída del PIB, con caída de todo. Y si lo compara con los 20 años de Arena, tampoco. Fueron años donde aquí lo que se fortaleció fue la emigración, la dependencia alimentaria, el desplome de la actividad agropecuaria y el desmantelamiento de la esfera pública. En un país que entró en una posguerra, Arena debilita al Estado y lo que crece es la delincuencia, porque el fenómeno de la Mara se desarrolla en la década del 90 y continúa. Cuando llega Funes, aquí mataban 14 personas diariamente. Esa es una realidad. Cuando termina Serén, eran 9 asesinatos. Es decir, hubo una reducción. No se resolvió, pero hubo, digamos, una reducción. Y otros hechos delictivos bajaron mucho. Hoy lo que hay es un pacto con la pandilla, ya para llegar a algunos acuerdos que se quedan evidenciados con la contradicción entre los supuestos capturados y las armas decomisadas y los celulares que andan por los 5.000. Es decir, pero no quiero meterme a analizar el gobierno de Bukele. Lo que quiero decir es, o seguir, digamos, desarrollando ideas sobre este tema para no desviarme, pero el gobierno de Funes fue, para mí, el mejor gobierno de todo lo que hemos tenido en el país desde el siglo XX hasta hoy. César, si hablamos de que sí hubo endeudamiento, pero bajó la pobreza, mejoró la calidad de vida de los salvadoreños. En el tema de infraestructura, ¿ha sido el gobierno de Mauricio Funes o dejó infraestructura Mauricio Funes que hoy podemos seguir gozando de ello? Sí, mira, yo creo que los 3 gobiernos que más invirtieron en infraestructura, y no sé cuál, yo creo que el de Funes fue el mayor, pero fueron 3 gobiernos, hay que decirlo con honestidad. El gobierno de Funes, el de Serén y el de Calderón Sol. Pero a Calderón Sol le tocó la reconstrucción nacional de la tierra, que hubo un plan de reconstrucción como parte de los acuerdos de paz, que se inició con Cristiani y continuó con Calderón Sol durante 3 años más, porque la reconstrucción se dio por cerrada en el año, Calderón Sol la dio por cerrada creo que por allá por el 96. El gobierno de Calderón Sol invirtió mucho con la cooperación porque era un acuerdo de paz, pero él la cerró después. Los siguientes gobiernos de Arena no se destacaron por eso. Con Funes, la Monseñor Romero es un legado importante, por ejemplo. Esa carretera es importantísima. Hasta sectores de derecha reconocieron la importancia de esa obra. También está la carretera en el marco del Fomilenio, que fue inició con Saca, pero continuó con Funes. También los pasos a desniveles que se hicieron durante esa gestión. También la reparación de más de 300 cárcavas. El gobierno encontró más de 400 cárcavas y reparó más de 300. Sánchez Serén terminó reparando, pero menos, porque ya Funes le dejó resuelto el 70 y pico por ciento de las cárcavas, que por cierto hoy están apareciendo. Aquí se están deteriorando la infraestructura en el gobierno de Bukele. Hay toda una problemática. También en el terreno ese es un legado. La infraestructura vial mejoró mucho y esa infraestructura ahí está. Serén la continuó haciendo más kilómetros de carretera, etc. También hubo inversión en infraestructuras en el área rural, caminos rurales, puentes en el área rural, etc. Pero dentro de la infraestructura está también la energía, que creo que es otro legado. En el gobierno de Funes se firmaron convenios con empresas de España, de Francia y de Estados Unidos para proyectos de energía solar que hoy generan el 4% de la energía del país. Funes encontró una matriz energética sustentada en 4 fuentes. La térmica, que era el 50%, la hidroeléctrica, que era un poco más de 30%, la geotérmica, un poco más de 20%,
como 22-23%, y la de biomasa generada por los ingenios, que andaba como por un 4%. ¿Cuáles eran las malas? Las malas eran la térmica, que viene del búnker, que es carísima, y la de biomasa generada por el bagazo de caña, porque es negativo. Tiene un efecto contaminante en el medio ambiente, de destrucción de manglares, de mantos acuíferos. FUNE comenzó a cambiar la matriz, hizo más inversión en la hidroeléctrica y aumentó la capacidad productiva. CEREN continuó, pero ya esa inversión está hecha, viene desde allá. Invirtió más en la geotérmica y detuvo las pretensiones de la empresa italiana Enel de apropiarse de la mayoría de las acciones de la Geo. Hubo un conflicto porque en el gobierno de Francisco Flores se firmó un contrato con una empresa italiana que no pasó por la Asamblea Legislativa, mediante el cual la empresa italiana le invirtió a la Geo, que era una empresa pública que pertenece a la INE, y la INE pertenece a la CEL, que es del Estado, aunque la INE tiene un 1% privado, pero es fundamentalmente pública, y la Geo prácticamente pública. Y la empresa italiana le invirtió y se hizo dueña del 8%, luego le invirtió y se hizo dueña del 16%, y luego le invirtió y se hizo dueña del 32%. En ese contexto llegó Oaxaca, que detuvo el asunto, pero llegó FUNE, que definitivamente dijo, aquí no van a invertir más, aquí va a ser inversión pública. No le aceptamos que inviertan y si no encuentran ningún pozo para la energía geotérmica, aumenten las acciones, aunque fracasen en la inversión. Y vino todo un conflicto y una demanda que se le puso al gobierno a nivel internacional. Ese conflicto trascendió hasta el gobierno de CEREN, hasta que CEREN le compró las acciones a la Enel, le dijo, váyase del país, tenga ese dinero, 280 millones le costó al Estado. Eso que hizo Paco Flores. Y se recuperó la Geo. Pero FUNE detuvo eso y elevó la inversión en hidroeléctrica, la inversión pública en la Geo, y también hizo los contratos para la energía solar, incluso para la energía eólica, que es muy chiquita, y también un contrato para la de biogás. Fundamentalmente de gas y de biogás, una empresa de los GIL, que finalmente eso no despegó ahí en el oriente y fortaleció la esfera pública, porque el Estado es dueño de la generación térmica, con geotérmica e hidroeléctrica, y de la INE, de la transmisión a través de TESAL. No es dueña de la distribución, que son privadas. Entonces cambió la matriz energética. ¿Qué perdura? La energía solar que él dejó. Y hay una pequeña generación eólica, pero es poquita, pero también viene desde allá, los diseños. Y hoy tenemos una matriz energética donde la térmica ya no genera el 50%, sino más o menos 38, 37%. Se bajó esa dependencia. Porque también CEREN continuó invirtiendo en la hidroeléctrica y en la Geo. O sea, hubo inversión. Y ahí reventaron los proyectos de energía solar, que son positivos, porque es energía limpia. Todo eso es infraestructura. ¿Qué más queda de FUNE? Bueno, los paquetes escolares quedan. Todavía han sobrevivido los paquetes escolares. Siguen existiendo la alimentación escolar, aunque sea precaria. Ciudad Mujer ahí anda. No sé qué está haciendo, pero ese proyecto no lo ha cerrado Bukele todavía. El apoyo al agro le dio ciertas capacidades a los agricultores, pero allá hay una reversión. Ahí están desmantelando la actividad agropecuaria, con Bukele abriéndole paso a las importaciones. ¿Qué más queda de aquella inversión social? Queda la pensión básica de $50, que a regañadientes la entregan a destiempo, no cumplen con ese programa. Queda Bandesal, sigue existiendo Bandesal, es una banca pública que se creó, aunque está en precarias condiciones, con el gobierno de Bukele, que lo declararon en riesgo, el Fondo Monetario Internacional. Tienen problemas de recuperación de crédito. Quedan algunos aspectos de la reforma de salud, todavía hay ecos. Las unidades de salud que se crearon con FUNE ahí están, algunas han sido cerradas. Las escuelas reparadas
también ahí están. Las carreteras que se hicieron ahí están, aunque hoy están en mal estado muchas. También queda la inversión que se hizo en el hospital, la creación del hospital de la mujer. Ese hospital ahí está, aunque este año le están quitando 4 millones. Bukele, yo no sé si lo quiere desmantelar, pero digamos, ahí está el hospital de la mujer, los bancos de leche materna, casa de espera materna, aunque han desmantelado también. Es decir, no todo se ha venido abajo, ¿verdad? Hay algo de lo que todavía podemos decir que ha habido continuidad. El Bukele no lo ha podido eliminar. Y que permitieron, sobre todo, le dio un gran soporte al segundo gobierno del Frente, encabezado por Serén, que llegó en mucho mejores condiciones en 14 que la que tenía Funes en el 9, en todos los terrenos, incluyendo la política exterior, ¿verdad? Ya Serén incluso después abrió relaciones con China y se hicieron más cosas en el segundo gobierno del FMLN. Bueno, César, podríamos decir al final si pasa con nota aprobada el gobierno de Mauricio Funes después de todo lo que dejó al país, y otros dicen de que la Constitución hubiese permitido un segundo periodo, sin duda Funes hubiese también ganado un segundo periodo, pero esas son suposiciones. Pero sí, ¿estaría aprobado el gobierno de Funes después de todo lo que hizo? Sí, yo creo que para la mayoría de la población, incluso Funes salió con una buena evaluación de la gente. Fue un presidente muy bien evaluado. Y no es casual que Salvador Sánchez Serén haya ganado las elecciones del 14. Funes dio una contribución con toda la inversión social, con todo lo que le explicó al país a través de su programa de radio de los últimos 2 años, más o menos, creo que fueron los últimos 2 años, donde él estuvo explicando todo su programa, educando a la población, diciéndole, miren, aquí se generó tan empleo, hemos creado los paquetes escolares, educó a la población, le informó a la población, porque tenía la capacidad de comunicar también, tenía esa cualidad como político, como periodista, y también con todo lo que sacó de la corrupción de Arena, que eso fue positivo. Yo creo que él jugó un papel clave en la segunda victoria del FMLN. Pero ¿qué sucedió? Que la oligarquía se atrincheró en la sala de lo constitucional y utilizó todas sus demás herramientas. Las empresariales, la ANEP, con Dabú al frente, el gobierno de Funes. Luego pusieron a Cardenal. Bueno, continuó en el de Serén este Dabú, y vino Cardenal. Crearon los Aliados por la Democracia, instituciones supuestamente defensoras de la democracia, entre ellos ONG que venían del campo popular y se aliaron con la oligarquía para denigrar al gobierno. Ahí estaba Villalta, ahí estaban otra gente, diputados de Arena, Dabú, imagínate, Dabú un demócrata, el presidente de la ANEP, una figura nefasta del país. Se tuvo que enfrentar a eso. Los medios de comunicación, TCS, las radios al servicio de la derecha, que es la mayoría de la frecuencia es la radio más escuchada y con más dinero. Los periódicos, en fin, todos los gremios empresariales, FUSADE, FUNDE, etcétera. Todas esas fundaciones. Todo eso fue hostil al gobierno de Funes y también al de Serén. Y también los grupos oligárquicos vinculados al narcotráfico financiaron a las pandillas. Porque aquí elevaron la violencia. Sobre todo se disparó en el gobierno de Serén. Pasaron a matar gente, a asesinar policías, ametrallando cuarteles y matándolos en ciudades y comunidades rurales. Pasaron a una nueva modalidad para desestabilizar. Fue la propaganda, la mentira, la difamación, y desestabilizar por la vía de la sala de lo constitucional, que frenaba cualquier medida beneficiaria para la población o para la finanza pública, y desestabilizar a través de la violencia, apoyando a los grupos pandilleros. Todo eso fue lo que enfrentaron el gobierno de Funes y el de Serén.
y la pobreza siguió bajando en el gobierno de Serén. Esto hay que decirlo, porque terminó en 22.8% de los hogares. Bien, entonces sí fue un presidente bien evaluado, y también evaluado estaba que como la Constitución no permite la reelección continua, pero sí permitía que Funes pudiera ser candidato, pasado el periodo de Serén, él podía volver a ser candidato, digamos, si tenía condiciones para hacerlo, en el 2019. Entonces la Sala de lo Constitucional decidió en el año 2014, después que pasaron las elecciones, declarar inconstitucional la candidatura de Saca del 14, y dijo que no eran 2 periodos, un periodo lo que había que esperar, sino 2. Eso era para que Funes no pudiera intentar en el 19. Eso tuvo una dedicatoria en el decir, no solo hay que esperar un periodo, sino 2. Y Bukele no esperó ni uno. Y ahora la Sala no dice nada, ni dice nada la NEP, ni todos los gremios empresariales que felicitaron a Bukele por su victoria electoral fraudulenta del año pasado. Funes también enfrentó la desestabilización de la Corte Suprema a través del boicot de la finanza pública. Pero bien, fue una dedicatoria, porque los grupos oligárquicos no le perdonaron que sacara la corrupción de su gobierno, incluyendo la de Solván, que era uno de los ares de Arena y de la oligarquía. Vimos a Solván apresado, aunque después salió. La población le agradeció a Funes. Luego vino la persecución contra él, que inició el fiscal de Arena. En el gobierno de Serén, el fiscal era de Arena. Y vino la persecución política, él se tuvo que ir a Nicaragua. No era perseguido por Salvador Sánchez Serén, sino por la fiscalía. Y se declaró, obviamente, perseguido político y se fue al exilio. Era un exiliado en Nicaragua. No podía venir aquí porque no iba a tener un juicio imparcial. Y le levantaron cualquier tipo de expediente. Y luego llegó el gobierno de Bukele, que profundizó los ataques. Con el nuevo fiscal se inventaron más casos. Se inventaron más casos de corrupción, de supuesta corrupción, etc. Nunca se demostró nada. No hay nada ahí. Pero no pudo venir al país. Él fue rechazado por la oligarquía, pero no por el pueblo salvadoreño. Incluso las capas medias se beneficiaron durante el gobierno de Funes, mandando sus hijos a la escuela, con la reforma de salud, porque también las capas medias se benefician con el aumento salarial, con toda la inversión social. O no se beneficia una persona de los sectores medios con la construcción de la Monseñor Romero, o con la estabilización de los precios de la energía, o con la reducción, que yo no lo he mencionado porque son tantas cosas, de la comisión que cobraban las AFP, que se quedaban con $2.70 de cada 13 de cotización de las personas, y Funes lo bajó a 2.20. Eso fueron 5 millones menos para las AFP, y que se dedicaron a proyectos de vivienda. Y eso mejoraba la cuenta individual de las personas, porque se redujo la comisión. Eso se hizo en el gobierno de Mauricio Funes y Van de Sal. Y los sectores medios no se benefician de Ciudad Mujer y de todos esos programas. Entonces, Funes salió bien evaluado. Y yo creo que va a ser recordado como el mejor presidente, insisto, que ha tenido el país desde 1900 para acá. No me quiero meter con el siglo XIX, donde tuvimos el gobierno de Morazán, etc. Eso requiere otro estudio. Pero no tengo ninguna duda de que desde 1900 para acá ha sido el mejor presidente. Bueno, perfecto. César Villalona, quiero agradecer que nos haya acompañado en esta mañana, nos haya dado insumos, este aporte fundamental que proporciona para todos los oyentes de Radio LaRR.com. César Villalona, economista, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente para seguir hablando y abriéndole los ojos a la población. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado.
en esta oportunidad en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Agradeciendo a todos ustedes que han estado. Bueno, me piden acá que si vamos o no vamos a leer comentarios. Ya nos quedamos solo en esta, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias a César Villalona nuevamente por habernos acompañado en esta oportunidad. Nelly Calderón, excelente programa de información veraz y buenos días al invitado. Éxitos y a seguir señalando la corrupción. Muchas gracias. Emérita Rodríguez, saludos para todos los conectados pensantes. Justino Cruz, excelente invitado. Ana Gladys Juárez de Rosales, buenos días. Saludos Francisco Gómez y su invitado. Aquiles Quintanilla, es una nación que tienen lo que eligieron y se merecen la mayoría de ese país. No se puede esperar mucho de la ignorancia y de miserias humanas. Uciel Pereira, lo más reprochable, sucio, corrupto y despreciable de la política salvadoreña se hizo agudo con el ladrón de Mauricio Funes y su gobierno. No tapen o no traten de tapar el sol con un dedo. Carlos López, buenos días, excelente programa, nos hace recordar y para algunos como yo enterarnos de datos y detalles interesantes en nuestra historia. Rosa, buenos días. Justino Cortés, según mi teoría, desvivieron al presidente Mauricio Funes, conspiración. El mejor presidente de El Salvador, Carlos Mauricio Funes Cartagena. Carlos Iván, Uciel Pereira, un perico completo, solo lengua, cero cerebro, digna foca macarronera. Rosa, muchas gracias, César Villalona, por decir todo esto. Recordado, bueno, voy. Roxy Rodríguez, buenos días para ambos, excelente invitado. Pérez Rosa, buenos días. Albina Galicia Nerio, no a la minería. Ese hashtag no se les tiene que quedar. Águila 56408, saludos, buena entrevista, muchas gracias. Merlin Enríquez, retransmitiendo El Salvador, patria querida, muchas gracias. Hoy vamos a estar, por cierto, a las 8 de la noche con Ramiro Navas y Roberto Dubón en El Salvador, patria querida, en la hora machetera con Alex. Roxana Cardona, buenos días. Roberto Castro, saludos, buenos días. Abner Torres, la transparencia y rendición de cuentas, la apertura a la prensa fue para mí uno de los mejores logros. Judy Ram, todo eso es absolutamente la verdad, pero para muchos el FMLN no hizo nada, rapidito se les olvidó, y hoy que no hay nada de Bukele, salen bien evaluados, qué bárbaros. Funes fortaleció la educación y salud, dice Galicia Nerio. Nuevas Ideas fortaleció y construye cárceles. Educación y salud, esto no es lo más grande de ellos. Un presidente entre más corrupto es más bien evaluado. Qué absurdo. Néstor Freddy Montano, excelente. Saludos para todos. Jorge Hernández, estuvo buena la entrevista, CDC, usted. René dice, este César es hipócrita, es uno de los creadores del Plan Cuscatlán y ahora está describiendo el endeudamiento de su patrón. Eso sí no lo creo. Funes creó Bandesal, NI desfalcó Cosavi. Ashley Andrew fue el mejor presidente, nos brindó muchos... Ahí está, sáquelo. Fue el mejor presidente, nos brindó muchos beneficios a los pobres, ese fue el dolor de los empresarios. Por Funes ya no gastamos en zapatos, dice Ashley Andrew. Útiles escolares, alimentos escolares, que descanse en paz. Alejandro Miranda, Francisco, vale mencionar que Serén le ganó a toda la derecha, que le echaron en vaca. Eso es cierto. Todos fueron contra Salvador Sánchez Serén en vaca, como dice. Es más, Salvador Sánchez Serén al final sacó más votos que Mauricio Funes en la segunda vuelta, pero eso son temas de análisis. Mr. Piper,
Saludos al economista, muy buen programa. Sí que hay odio de toda los que están acá conectados, pero así le gusta, ¿no? No, está difícil. Bueno, en fin. Aquí veamos. Tenía uno más para compartir. ¿Qué pasó? Poco están escribiendo en el WhatsApp también, que es el área 503 en El Salvador. El WhatsApp acá de cabina 7616-8383. Reitero, el código de área de El Salvador 503-7616-8383 es el número de WhatsApp. Ayala Cristian. Ahí los deditos de la victoria, así les decimos acá también. Sí a la vida, no a la minería. Con la verdad no podrán las focas. Vladimir dice: las cosas hechas por Funes son difíciles de entender por una población analfabeta. Los fanáticos de la masa social solo aplauden cuando les dan una bolsa con macarrones. Yo lo que no comprendo, cómo en 8 años no encontraron lo supuestamente robado. Dicen las malas lenguas y la mía, que no es tan buena, que lo repite, que de los 351 millones solo hay 1 millón que no se ha logrado desvanecer. De ahí todo ya está desvanecido y por eso es que están en tanto embrollo y cambiando las cosas. Y como dice, 8 años y aún no se ha logrado esclarecer este caso y bueno, ha fallecido ahí Mauricio Funes. Hubo cosas a favor de las clases más necesitadas, pero no fueron profundas. Y para eso se necesita mucho más, de eso no lo dudo, pero como dijo César Villalona, dio las bases para un cambio social en El Salvador. Guadalupe Cepeda: la derecha nunca va a echar flores a su adversario, menos si le ganó legalmente con la firma de los acuerdos de paz. Funes y Salvador Sánchez Serén fueron los mejores presidentes. Y ahí están los números, ahí están las obras, ahí están los cambios, ahí está socialmente cómo El Salvador fue visto de mejor manera en el mundo. Vean ahora los números cómo está y ustedes saquen sus propias conclusiones. Ayer vi la última entrevista que usted le hizo al expresidente Mauricio Funes cuando estuve en Nicaragua. Excelente entrevista, muchas gracias. Gracias a usted. William Alexis: excelente entrevista, excelente. Mauricio Funes fue el mejor presidente que el actual, que oculta toda la información. No es verdad lo que usted dice, le contestan a René Holanda. Marvin Aguilar dijo que él sí participó y que lamenta porque no se ejecutó. 8 años y la acusación de la avioneta que se supone recibió Funes jamás se esclareció. Nunca se mostró la matrícula ni dónde está guardada, etcétera. Una acusación por chambres. Lamentable la FGR. Ya no tenemos clase media. Hoy la brecha es pobres y ricos. Sí, eso es cierto. ¿Y saben por qué la pobreza ha disminuido? Porque parte de la pobreza se bajó a pobreza extrema, que se había eliminado. Y la otra parte salió del país. Entonces, ¿a dónde quedamos? Es que hay tantas cosas que habría que seguirlas analizando. Les dieron trabajo a los zapateros, a los sastres, a los cocineras, trabajadores de imprentas, pero la gente es desagradecida y abandonaron al frente. Internacional, las ONGs trabajaron muy bien con Funes también. La transparencia fue una de las principales virtudes que dejaron estos dos gobiernos y, como dijo usted, las bases las dejó Mauricio Funes. En fin, así van a seguir llegando los comentarios que ustedes nos están dejando en las redes sociales. ¿Cómo nos puede encontrar? En nuestro canal de YouTube como La RR, así de fácil, Radio La RR, o solo ponga La RR y allí vamos a estar. Denle me gusta a esta transmisión, compártanla, comenten, pero sobre lo que hemos hablado acá, sea positivo o en negativo,
Si es con argumentos, si es bien redactado, sin duda va a tener un buen foro en ese momento, un buen debate con todos los internautas que tenemos acá, los usuarios de redes sociales en YouTube. Suscríbase a nuestro canal, si nos deja un super chat, si nos deja una colaboración, será mucho mejor para seguir mejorando de a poco las redes. Váyase 3, 4 años atrás y vea cuánto hemos caminado. Cuando nos cambiamos de local, caímos otra vez en un bache, pero hemos mejorado en muchísimas cosas. Creo que podemos seguirlo haciendo de esta u otra manera, por supuesto, con la ayuda que usted nos proporciona. No es que sean mal agradecidos, sino que Bukele se vistió de oveja con las falsas promesas. A todo ese tiempo ya es hora que se abrieran los ojos también. Saludos, Francisco. ¿Qué tan cierto es que habrá que inscribirse para poder vender en las redes? Desconozco la verdad. Sé que está comenzando los procesos, pero para pagar tasas, tiendas, tortillerías, car wash, cualquier tipo de venta, y va a ser tremendo esto. Pero le prometo que le averiguo, porque me interesa. Funes les dio trabajo a los sastres y zapateros. El presidente cool se los quitó. Carlos Iván, yo también vi la entrevista, excelente. Dio la versión más clara que habrá, porque nadie lo tuvo en presencia desde su exilio, más que usted, Francisco. Muchas gracias. Rosa, Nayib es publicista y sabe cómo engañar a los ingenuos. Jackie, sí es cierto lo de la inscripción de ventas en las redes. Bueno, lo voy a averiguar y lo vamos a comentar sin duda, ya sea mañana o el martes, con los invitados de planta mañana, que es Roberto Dubón y Franklin Martínez, y el martes el caballero Ramiro Navas, y vamos a ver a quién nos trae de invitado, porque le ha gustado eso de que está compartiendo con más personas que vengan acá al programa y podamos departir con todos ustedes. Bueno, usted quiere escuchar la radio 24 horas, es radiolarr.com. Reitero, radiolarr.com. Esta entrevista y La Máquina del Tiempo, que es el programa que viene a continuación, se repiten en radiolarr.com. Solo es audio, porque esto es radio, ¿no? En las redes, en Radio La RR se retransmite a las 7 de la noche. Así, prácticamente a la misma hora, dentro de 12 horas, así a las 7 comenzó la entrevista, a las 7 también va este espacio en retransmisión. La entrevista que acabamos de tener con César Villalona queda colgada en Facebook, en YouTube y también queda en X. Allí también la puede reproducir, compartir, comentar, darle me gusta. Y en TikTok sacamos algunos fragmentos. En YouTube tenemos el momento destacado de esta entrevista. En X y en Facebook tenemos los clips más importantes, más relevantes, pero estos son para que usted los comparta y puedan llegar a más personas. Igual puede comentar, darle me gusta, pero comparta lo que creo que es lo más importante para que demos a más. Las entrevistas anteriores, como la de Mauricio Funes, de última que hicimos en el 2022, también están allí colgadas para que usted las pueda reproducir. Como decía, les guste o no les guste. Me voy con... lástima que abandonaron a la doctora Wanda Piñato con arresto domiciliario. Enferma y pobre. Una gran mujer. Excelente mujer, sin duda. Claro, a nosotros por eso cuando venimos a este país todo lo vemos mal porque nos quieren educar. Pero así somos. Los comentarios. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Pásense en estos momentos los que están en redes sociales a radiolarr.com porque viene La Máquina del Tiempo. Hoy es el de Cortavena. Hoy son esas canciones que ustedes fueron de los que dedicaron Mundo Ordinario, ¿verdad? Creyendo que era de amor, solo porque es balada. No. Esas canciones no las pidan aquí porque no se las van a poner por lo menos en este espacio. Es para los enamoraditos. No, es solo baladas, no románticas. Son baladas, que es otra cosa. Ahí sí pueden entrar esas canciones. Gracias a todos por compartir. Continúen con radiolarr.com. Siempre tu radio.
A primera vista. Los temas más relevantes en el país y el mundo con expertos en la materia. A primera vista. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.